Listo, vamos ahora sí a comenzar. Hoy vamos a hablar acerca del milenio. Vamos a hablar acerca del milenio como doctrina escritural, doctrina escritural del milenio. Vamos a ver hoy algunas escuelas y posturas. No vamos a ahondar todo porque vamos a dedicarle más tiempo al milenio, así que vamos a hacerlo como abuelo de pájaro, pero vamos a seguir trabajando en las siguientes semanas. Pero es importante que tengamos un panorama general, un panorama global de la doctrina del milenio. Así que vamos a ver qué es el milenio, las posturas, las tres posturas y los habitantes del milenio. Bueno, todo eso quizás no lo avancemos ahora. Tengo muchas imágenes. Esos temas yo los he predicado durante años. De verdad que me encanta, me encanta. Creo que tengo por lo menos unos 30 años hablando del milenio. Y, y cada día que pasa, digo, uno aprende más todavía del milenio. De verdad, cada día que pasa, más se aprende, más se aprende. Imagínate, 30 años enseñando todas las semanas el milenio y todavía no termino de aprender. Todavía no aprendemos nada. Cada día hay nuevas cosas. Así que vamos en este momento a hablar del milenio. Tres cosas. Como introducción, tenemos lo siguiente. La palabra milenio significa 1000 años. El término proviene de Apocalipsis 20. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Tengan abierta su Biblia. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 1. No vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a leer de dónde proviene la doctrina del milenio. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien. Lo que Juan habla del milenio, no olvides que Juan era un judío, era un erudito de la Biblia. Los judíos son eruditos bíblicos. Y cuando Juan habla del milenio, él ya tenía el contexto en su mente acerca del pacto davídico que tenía que cumplirse. ¿Por qué de una manera aislada él podría hablar de 1000 años cuando no hay una doctrina en el Antiguo Testamento que sustente ese milenio? El milenio prácticamente es el pacto realizado que Dios le prometió a Abraham. Jamás en la historia Israel ha sido prácticamente el Señor de la tierra, que desde el río Éufrates, como le enseñé la vez pasada, hasta el río Nilo. Nunca, nunca lo ha sido. Entonces Juan sabía de eso. Juan sabía que del pacto davídico se iba a levantar un rey que iba a gobernar la tierra, que era el linaje de David. Juan lo sabía porque él era judío. Hasta los discípulos, ¿se acuerdan que le dijeron, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? En Hechos 1:6. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Se refería a eso. ¿Por qué? Porque desde el tiempo babilónico hasta el Imperio Romano, Israel estaba subyugado por los gentiles. No tenía reino, no tenía templo. Bueno, tenía templo, pero los impuestos eran para César, no para el templo. No para Dios, sino para César. Y estaban subyugados. A hoy no tienen templo, hoy están peor, porque en el tiempo de Cristo por lo menos tenían el templo, el segundo templo. Hoy no tienen templo. Entonces el milenio cumple prácticamente esos pactos. Por eso dice aquí, mira,
La palabra milenio significa 1000 años. El término proviene de Apocalipsis 24:5, donde dice que ciertos individuos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí habla de una resurrección, que luego sacaremos un tema exclusivo para hablar de las resurrecciones. Habla de restauración de todas las cosas y el cumplimiento de todo el rango de predicción mesiánica. Él reinará sobre la tierra por 1000 años, mientras que Satanás está atado en el abismo. El reinado de Cristo será sobre todo Israel y también será reconocido por todas las naciones como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien. Vamos a ver cuál es el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico del milenio? Mira, el libro de Daniel, capítulo 2, demuestra que el actual sistema mundial debe ser destruido. El mundo no mejorará. Será tan malo que Dios tendrá que detener antes que todo se pierda. Y vamos a ver, Daniel capítulo 2, ¿de qué se refiere? Se refiere exactamente a esto. Cuando Daniel vio esta imagen, él vio los imperios gentiles que dominaban sobre Israel, empezando por Babilonia, que ya se los enseñé, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y el último imperio, que será el gobierno del anticristo, que será ante la segunda venida de Cristo. Este fue el sueño que tuvo Nabucodonosor, del cual no sabía la interpretación, pero Daniel sí lo interpretó correctamente. Y en esta estatua está prácticamente descifrado toda la escatología bíblica, toda, en esta estatua. Todo el Apocalipsis, todo Isaías, todo lo que hablaron los profetas menores, todo está descifrado en esta imagen de Daniel capítulo 2. Entonces, esta profecía dice que aquí abajo, aquí, habrá un imperio. Aquí abajo, ¿tú ves los pies que son diferentes a los de hierro acá? Las piernas de hierro. Bueno, aquí dice que son de hierro y barro. Entonces el hierro y el barro no pueden compaginar. Entonces será débil. Por eso el gobierno del anticristo será solamente de 7 años. La 70ª semana. Vamos a leer Daniel capítulo 2, verso 44. Comprobemos eso. Daniel capítulo 2, versículo 44. Vamos a leer así. Y en los días de estos reyes, hablando de estos reyes de aquí, mira, el último. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte, fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. O sea que vino una piedra gigante aquí y golpeó, aquí, esta es la venida de Cristo, golpeó, ¿y qué dice? En el 45, desmenuzó el hierro, o sea, el imperio romano, el barro, el imperio del anticristo acá abajo, son el imperio del anticristo, el oro, el imperio babilónico, el bronce, el imperio griego, la plata, el imperio medo-persa. ¿Ok? Entonces, en el 45 dice que todos los imperios gentiles van a caer y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su cumplimiento. El sueño es verdadero y fiel su cumplimiento. Entonces, aquí está el contexto histórico del milenio. Que viene Cristo en su segunda venida, destruye el imperio gentil, que es el último imperio que dominará contra Israel, para que se cumpla lo que dice aquí. El libro de Daniel capítulo 2 demuestra que el actual sistema mundial debe ser destruido. Aquí está, Naciones Unidas, la OTAN, la OLP, la CAN, FMI, va a ser destruido el BID, el CELAC, la OLP,
Estados Unidos, Europa, Naciones Unidas, Banco Interamericano, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, bueno, todos los organismos internacionales, que es un nuevo orden, ya esto es un orden mundial. Todos estos imperios, potencias, economías, van a caer. ¿Por qué? Porque dice aquí, mira, el mundo no mejorará, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque tiene que ser destruido. Aquí está. Todos estos imperios cayeron y caerán hasta que llegue Cristo. Entonces, eso que están esperando, el paraíso social, el paraíso maravilloso de la riqueza, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. ¿Va Dios a establecer un reino teocrático en la tierra? Sí, pero que esto ya no exista y hasta el mismo diablo lo van a atar por 1000 años. Eso sí va a venir. Comprendiendo acerca del milenio. El milenio es un periodo que surge de acuerdo a los escritos de Apocalipsis. Hay diferentes puntos de vista respecto al milenio, que estudian este periodo y de acuerdo a sus bases bíblicas defienden cada uno su postura, y vamos a hablar de esas posturas. ¿Ok? Bien. Escuelas de interpretación. Vamos a ver sobre el amilenialismo. La palabra a significa no, no milenio, o sea, no cree en el milenio literal o el gobierno de Cristo para cumplir los pactos. ¿Qué enseña el milenio? El amilenialista. ¿Qué enseña? Nota que el periodo de la iglesia empieza con Cristo y termina en la segunda venida. Como no hay milenio, entonces para el amilenialista, el milenio es espiritual. Es espiritual. No hay anticristo, no hay gran tribulación, no hay 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, no hay nada, nada. Satanás ya está encarcelado, dice, en este momento, a través de la derrota que se le hizo en la cruz del Calvario. Y lo único que el amilenialista cree, solamente una cosa, y es en la resurrección general. Aquí está. La resurrección general y la eternidad. Nada más. El amilenialista realmente tiene su concepto basado en la doctrina católica. El catolicismo cree en esta doctrina que fue creada por Agustín, San Agustín, en el año 300 después de Cristo. San Agustín era un apologista, un padre de la iglesia, pero que defendía el amilenialismo. Y de ahí entonces se crearon doctrinas que hasta ahora hay mucha gente que cree en estas cosas que nada tienen que ver con el concepto bíblico. Veamos. Dice aquí, no hay, número 1, tal cosa como un periodo literal de 1000 años de paz en la perspectiva profética del futuro. Número 2, las porciones que hablan de un reino terrenal deben aplicarse ¿a qué? A la iglesia, imagínate, todo alegórico. 3, Satanás fue atado cuando Cristo triunfó sobre él en la cruz. Mira, mientras que nosotros creemos que será atado en el abismo en la segunda venida para que haya un milenio, ellos dicen que no. Satanás ya no tiene poder, tú lo vences y ya está. En el nombre de Jesús. 4. Bienaventurados de Apocalipsis 24 son los santos que murieron mártires durante la era presente de la iglesia, o sea, los decapitados de Apocalipsis 24 no son decapitados de la gran tribulación, porque como tú puedes ver aquí, el amilenialista no cree en ninguna gran tribulación. La doctrina del amilenialista no cree en la llegada del anticristo. No cree en nada de esas cosas. Así que para ellos, los decapitados de Apocalipsis 24, que serán puestos por el anticristo, que habla Apocalipsis 6:9 y 15:2, se refiere a los santos de toda la historia. Aún más, el Apocalipsis realmente se lo interpreta para ellos como la lucha entre el bien y el mal en toda la historia. 5.
La segunda venida de Cristo es un solo momento en que todos los muertos volverán a la vida al mismo tiempo para ser juzgados ante el gran trono blanco. Y citan estos versículos. ¿Ves? Así que la doctrina del amilenarista realmente está basado sobre la interpretación alegórica. ¿Qué es una interpretación alegórica? Lo que te dé la gana interpretar. Eso es alegórico. Lo que tú te imagines, lo que tú supones, lo que tú consideras, lo que tú crees. Eso es la interpretación alegórica o idealista. Es lo mismo. Alegórica o idealista es lo mismo. Tengamos cuidado con esa clase de interpretaciones porque realmente facilito poder decir, para mí significa eso, para mí significa aquello, para mí significa esto. Pero está lejos del contexto bíblico. Bien, vamos ahora a hablar sobre la segunda escuela que se llama el postmilenialismo. Quiero que vean bien la imagen. Observen bien. El periodo de la iglesia es todo un conjunto de cosas, inclusive la conversión de Israel. La conversión de la iglesia empieza aquí en la cruz y termina después del milenio. O sea, todo el evento escatológico que se espera realmente ocurrirá después del milenio. El postmilenialista considera que la iglesia estará en el milenio. No existe ningún rapto. No hay rapto por nada del mundo. No hay un arrebatamiento porque la iglesia gobernará la tierra. Dice, evangelismo, expansión y alcance gradual al mundo. Nota, expansión y alcance gradual al mundo. Cumplimiento al final de la iglesia en el proceso de maduración. Vamos ahora el premilenialismo. Vamos a centrarnos más en esta porque realmente las otras doctrinas son disparates. Concentrémonos en el premilenialismo porque esta sí está basada sobre la palabra y sustentada. Quiero que miren bien esa imagen. Mírale bien y observa lo siguiente. El periodo de la iglesia termina en la segunda venida y termina, perdón, en la cruz y termina en la segunda venida. 7 años es el rapto, pero al haber una conversión de mucha gente en la gran tribulación, entonces los convertidos en la gran tribulación que son decapitados también deben ser parte de la iglesia. Entonces la iglesia, su periodo termina en la segunda venida de Cristo. Aquí va a suceder la primera resurrección. Donde dice 70 semanas se refiere a la 70ª semana o los últimos 7 años. Aquí es el gobierno gentil del anticristo o los pies de barro y hierro. Aquí están. Este es el gobierno de él. Luego, después de la segunda venida, que viene el milenio para cumplir los pactos a Abraham, a David, el pacto palestino y el nuevo pacto. Y para que se cumpla la palabra de que cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Luego viene la resurrección de los impíos, que es después del milenio. Y luego viene el juicio del trono blanco, que será después del milenio. Y luego viene la eternidad o el estado eterno. Bien, las escuelas premilenialistas están divididos en 4 grupos. Veamos, ¿qué es lo que cree el premilenarismo? 1. La segunda venida de Cristo llevará a cabo antes del milenio, literalmente 1000 años, no simbólico. Durante el milenio, Cristo y sus santos con él reinarán sobre la tierra en paz y prosperidad. El milenio afectará a todas las naciones. Aunque muchísimos corazones no habrán sido regenerados, lo que explicará la rebelión final de Apocalipsis 27. Los premilenaristas se dividen en 4 escuelas. Aquí están.
Eso una vez lo expliqué, creo, en la primera conferencia, si mal no recuerdo. El traslado parcial, el pretribulacionista, el mitribulacionista y el post-tribulacionista. Son 4 grupos que creen el premileniarismo, o sea, en el gobierno literal de Cristo en la tierra por 1000 años, pero ellos no están discutiendo el milenio, están discutiendo el arrebatamiento, porque ellos consideran que el milenio sí sucederá después de la segunda venida, sí sucederá, sí sucederá. La escuela premileniarista es literal y sí creerá, pero son 4 grupos. La una, el traslado parcial. Por ejemplo, el traslado parcial dice, uno será tomado y otro será dejado. Vamos a leer Mateo capítulo 24, verso 41. Y de ahí toman el texto del traslado parcial. Mateo 24, 41. Mateo 24, 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Verso 40, 24, 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Verso 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, con este texto, la doctrina del traslado parcial considera que solamente se van a ir un grupo y el otro grupo será dejado. Y los exponentes de esta teoría son predicadores bien consagrados, sobre todo Jimmy Swaggart, Jorge Rasky, G. Ávila, los más conocidos que conocemos por acá, ¿no? G. Ávila ya falleció. Entonces, ellos consideran que este versículo habla del rapto. Pero si tú lees el contexto, no está hablando del rapto. Solamente rígete al título de ese capítulo. En el verso 29. Vuelve al 29. Mira lo que dice. La venida del Hijo del Hombre. Quiero que leas el verso 15, 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entiende. Ahí está la llegada del anticristo. Verso 16. Los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí está la persecución de Israel o la gran tribulación. Lee, por favor, lo que dice en el versículo 21, 24, 21, para leer los contextos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está viendo la persecución del anticristo. Verso 29. Cuando ya termina la persecución o la tribulación, e inmediatamente, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. O sea, está hablando de la señal de cómo Israel será restaurado. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que
que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Está hablando del rapto? Ya hemos leído el contexto. ¿De qué está hablando? De la segunda venida de Cristo. Entonces, estamos usando ese texto para hablar del rapto cuando no está hablando del rapto, sino de la restauración y los tiempos finales del pueblo de Israel. Aquí la iglesia aún no se constituía, aún la iglesia no existía. La iglesia recién existió en Hechos capítulo 2. Aquí está hablando de Israel. Por eso quiero que lean ustedes mismos Mateo capítulo 24, versículo 3. Señales antes del fin. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, el traslado parcial usa textos fuera de su contexto para decir que un grupo se va y un grupo se queda. Según esta teoría, se van solamente los que estén velando y orando. Vamos a leer Lucas 21:36. Lucas 21:36. Busquen por favor Lucas 21:36. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie ante el Hijo del Hombre. ¿Quiénes se van? Según esta teoría, solamente los que estén velando y orando. Pero si tú lees el verso 25, capítulo 21, verso 25, dice, la venida del Hijo del Hombre. Otra vez el contexto tiene que ver con la segunda venida y no con el rapto de la iglesia. Dice número 3, se irán los que estén esperando a Cristo. Nadie más, es el que no está esperando, no se irá. Citan para eso Hebreos 9:28. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos 9:28. Y vamos a ver. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Solo se salvarán los que le esperan. Y por último, citan también a Pablo en Filipenses 3:11, donde dicen que Pablo inclusive dudaba de que él sea parte de los escogidos. Vamos a leer Filipenses 3:11. Filipenses 3:11. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. O sea, muchos consideran que Pablo dudaba. ¿Será que él será parte de los salvos o no? Porque él pone en duda si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero si tú lees el contexto, mira en el verso 8, ahí está el contexto a qué se refiere él. 3:8 de Filipenses. Y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, él está hablando realmente que él, al ser un perseguidor de la iglesia y convertirse realmente en un apóstol, para él lo más importante era seguir el blanco de la soberana vocación, que lo tenía todo por basura, aún la resurrección. O sea, no era nada, él lo que quería era Cristo. Como quien dice, no importa que no llegue la resurrección, yo estoy enfocado en Cristo, no me importa nada. Por eso dice aquí, mira, 9, y ser hallado en él, no en doctrinas, no en esto, no en otro, sino en él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y sigue diciendo, mira, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Y termino. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo no es que tenía duda. ¿Cómo va a dudar? Sería un loco Pablo, que él ya habló en Tesalonicenses, habló en Corintios de la resurrección, y resulta que en Filipenses ahora duda de la resurrección. De ninguna manera. Pablo, ya sabemos a qué se refiere. Está hablando de un contexto de humillación y de entrega total a Cristo Jesús. ¿Listo? Bueno, por otro lado, la teoría del traslado parcial considera que solamente los consagrados se van, los que están en santidad. Entonces yo pregunto, ¿quién tiene el santímetro? ¿Sabes qué es el santímetro? ¿Sabe? El santímetro es el que mide la santidad de las personas. ¿Quién puede decir que tiene el santímetro para decir, tú te vas, tú te quedas? Ellos se van, ellos se quedan. A ver. Entonces, te imaginas prácticamente desmembrar el cuerpo de Cristo, porque la teoría del traslado parcial desconoce el plan de la salvación. Desconoce. Que no considere que hay una posición perfecta en la obra de Cristo, sino que la salvación se la adquiere de acuerdo a la madurez y a la espiritualidad. Ahora pregunto, si ellos dicen que los maduros se van, ¿quiénes son los maduros? ¿Quiénes son los inmaduros? Bien. Entonces, ellos siempre hablan bastante sobre el asunto de la presión de aborrecer el mundo. Botan televisores, botan gatos negros, no van al cine, se visten de una manera diferente a la demás sociedad, no se ponen aretes, no se pintan la cara a las mujeres, no se largan las uñas. Algunas ni se bañan, de verdad, porque yo he hablado con muchas personas, dicen que hasta es pecado eso. Se bañan con ropa y todo, no se pueden tocar. No se pueden tocar, o sea, exageran demasiado. Dice que no, el Señor no puede ver mi cuerpo, ni tampoco puedo tocarlo, porque es santo. O sea, se van tan al extremo que ya prácticamente muchos de esta teoría han caído en sectarismo. En sectarismo. Ya eso ya es diabólico inclusive. Que hacen votos de pobreza tipo católico. Dejan el mundo, se olvidan de todo para consagrarse, si es posible, irse a las cavernas a orar y esperar a Cristo allá
para ser digno de ser levantado. Segundo grupo, los pretribulacionistas. El pretribulacionismo dice, la iglesia será arrebatada antes de que comience la gran tribulación. Vamos a leer Apocalipsis 3:10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ahí está, la ira, la prueba. La prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esta doctrina, la que yo soy parte de ella, gracias a Dios soy parte de ella, considera lo siguiente, y lo pongo en el punto número 2, que la iglesia es librada ¿de qué? De la ira de Dios, que es la naturaleza de la tribulación. O sea, cuando yo hablo de la ira de Dios, estoy hablando del libro sellado con 7 sellos que habla Apocalipsis 5, que Juan no podía leerlo ni mirarlo. Y lloraba mucho, dice, porque no había quien leyera ni quien lo mirara. Y por ahí uno de los ancianos le dice, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir los 7 sellos. Ahí está la ira de Dios, que se consumará a causa del rechazo hacia su Hijo Jesucristo. No olvides que en el Antiguo Testamento, cuando Israel pecaba, le caía el juicio. Cuando la humanidad pecaba, hasta la tierra se abría y se los tragaba. Había juicio antiguamente porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Entonces, así como había un juicio en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ese juicio era calmado por los sacrificios, que es una alusión al Cordero de Dios. Sacrificaban día y noche. Hasta, ¿te acuerdas? Los hijos de Job. Dice que el papá sacrificaba los animales por si al caso sus hijos hayan pecado. Porque ellos sabían que la ira de Dios caía cuando había desobediencia. Y por eso habla Deuteronomio capítulo 28 de las consecuencias de la desobediencia. Y por eso sacrificaban día y noche, que ya les enseñé la semana pasada, que hasta en el milenio los antiguos hablaban de sacrificio, que era una alusión a Jesucristo. Entonces, ¿qué corona tienen ahora los inconversos? Que sin Israel se salvó, ni la iglesia se salvó, porque dice es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Dice Pedro. Entonces, si la iglesia también es juzgada, Israel es juzgado, los ángeles que no guardaron su dignidad también fueron juzgados. ¿Quiénes son los inconversos para decir que no serán juzgados? ¿Acaso no dice Juan 3:36 que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él? Por eso dice aquí en Apocalipsis 6:17, porque el día de su ira, hay un día para la ira, porque es fuego consumidor, dice Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29. Es fuego, es fuego. Por eso dice que en la segunda venida Cristo viene y sus ojos eran como llama de fuego, porque él es fuego consumidor. Entonces, de esta ira, de la cual habla todo el Antiguo Testamento, sobre todo los profetas menores, la iglesia será librada. ¿Por qué? Porque la iglesia, dice Pablo
a los tesalonicenses no está puesta para la ira. La ira la recibió Cristo en la cruz. Toda la ira de Dios cayó sobre él. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo tuvo que entregar su vida por el mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que la humanidad que lo acepte no se pierda, más tenga la vida eterna. Entonces, si la iglesia ya le aceptó, ¿por qué tiene que aguantar la ira? La ira que tiene que ver contra la incredulidad. Número 3. La iglesia representada por los 24 ancianos, inmediatamente sucede el rapto, Apocalipsis 4:4, y el destino de la iglesia, Juan 14:2, es el cielo. Bueno, estamos hablando de vuelo de pájaro, pero más adelante vamos a hablar bien a profundidad todos estos detalles. ¿Ok? Bien, vamos ahora al mitribulacionista. Estos opinan que la iglesia será arrebatada a la mitad de la semana 70 de Daniel, de la 70ª semana, perdón. Es decir, antes de los 3 años y medio que de virulenta persecución por parte del anticristo. Se basan en Apocalipsis 7:14, donde dice que había una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, pueblos, lenguas y pueblos. Y dice, y estos son los que salieron de la gran tribulación. Ellos citan que es la iglesia, pero este versículo no se refiere a la iglesia, porque ya habría sido arrebatada cuando aparece en el 4:1, representada allá en el cielo con 24 ancianos. Cuando lleguemos a estudiar Apocalipsis, verso por verso, palabra por palabra, ahí vamos a estudiar en detalle todas estas cosas. El post-tribulacionista, voy a arreglarle, qué pena, disculparán, oiga. Voy a arreglarle. Aquí me equivoqué. Aquí, ya, ahí sí. Ahí sí. Veamos. El post-tribulacionista dice que la iglesia será arrebatada ¿cuándo? Al final de la gran tribulación. Claro, como no creen el rapto, antes de la gran tribulación, entonces dice, pasará por la tribulación, porque se basan en Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero mira, la palabra griega es diferente a la palabra griega, la gran tribulación. Porque es cierto que la iglesia pasa por aflicción. ¿Quién no tiene aflicción? Es como aquel profeta que dice, el Señor me revela que tú tienes problemas. Y ahora, haciendo una pausa, por ahí escuché que algunos profetas que antes de visitar la iglesia visitan Facebook para ver todo el problema de la iglesia y la gente y todo. Y una vez que hace un análisis, ahora sí, ya se van con algunos datos para profetizar. Y aquí vinieron y en una iglesia sacaron los nombres de Facebook y cayó el profeta y dijo, aquí hay una mujer que se llama Cata. Tú eres Cata, ¿no es cierto? La hermana de la pastora. Sí, tú Cata, tú eres Cata, ven para acá, Cata. Pero ella no se llama Cata. Ella es otro nombre y Cata era un apodo que le dicen por molestarla. Entonces, y lo mismo pasó con 3 personas. Le sacó de ahí y como habían personas que tenían proyectos, eran contadores, y el Señor me revela que tú vas a hacer esto. Claro, todo lo sacó de Facebook. Así que tengan cuidado, por favor, con estos tiempos. Haciendo una pausa, ¿no? No es el tema. Pero la verdad que yo no creo en los profetas. Perdóneme. ¿Habrá uno de 1000? Sí lo hay. Sí lo hay. Pero ¿a dónde lo encuentro? Al menos que está en Chile. Tendríamos que irlo a buscar allá, porque acá en Ecuador no hay. ¿A dónde estará? Entonces yo en estos tiempos yo no creo en nada de estos ministerios que realmente dejan mucho que desear. O sea, hay muchas cosas que están pasando, estafan, mienten descaradamente. Y no lo juzgo porque también nosotros somos pecadores, pero nombrarse así profetas y apóstoles como para demostrar que tienen autoridad, pero usando la mañosería, qué triste, ¿no?
que hayan estas cosas en estos tiempos. Bueno, entonces, sí vamos a tener aflicción, pruebas, deudas, buró de crédito, errores, fracasos matrimoniales. Sí, nadie es perfecto, lo vamos a tener. Ahorita que estoy trabajando mucho con matrimonios, me doy cuenta que muchísima gente consagrada en la iglesia tienen muchos problemas, muchísimos. Y no es normal, pero se pueden restaurar. Y tienen problemas, tienen aflicciones. A otros que son afligidos injustamente por el jefe. Otros porque predican la palabra, los persiguen. En México, si tú predicas, son capaces de matarte en honor a la idolatría. Pero esta aflicción, esta de aquí, la aflicción, no es la ira de Dios. No es la ira de Dios. Ni la gran tribulación, porque la gran tribulación tiene que ver con Israel, no con los gentiles. En ningún momento se le prometió gran tribulación a los gentiles. Y como la iglesia no estará en la gran tribulación, entonces, ¿cómo vamos a decir que la iglesia pasará por la gran tribulación cuando Mateo capítulo 24, verso 21 se refería a Israel y la persecución que hará el anticristo? Entonces, grábense eso, que jamás se le prometió a los gentiles gran tribulación. A los gentiles se le prometió juicio por desobedientes. Y a Israel en su restauración sí se le prometió gran tribulación. Pero no está hablando de la iglesia que se le prometió gran tribulación. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora, antes de terminar, veamos aquí. El milenio comenzará con el regreso del Mesías, correcto, en la segunda venida. Eso lo vamos a hablar la otra semana. Los eventos que sucederán en la segunda venida. Número 1, la realidad de su retorno. Número 2, propósito del milenio. Número 3, la naturaleza del milenio. Ojo que lo vamos a hablar la otra semana porque en el tiempo no hay. 4, la resurrección de Israel. 5, el gobierno mundial del Mesías. Un gobierno con justicia, el diablo será apresado, atado, arrojado al abismo. Todo eso lo vamos a ver en el transcurso de las siguientes clases. Ni siquiera una semana será suficiente para hablar tanta cosa. ¿Ok? Vamos a hablar también los habitantes del milenio, los que estarán en el milenio, tipo de gobierno y las naciones que entrarán al milenio. También vamos a hablar que su gobierno será a escala mundial. Comenzará en la tierra, los mártires resucitarán y reinarán con el Mesías, los otros muertos resucitarán cuando se cumplan los 1000 años y los sobrevivientes de la tierra. ¿Listo? Vamos a terminar para que ya se me fue el tiempo. Esto lo vamos a ver la otra semana. ¿Listo? Lo vamos a ver. El rol de Israel en el milenio. ¿Ok? Para no terminar, no, porque el tiempo se me va. O sea, vamos a estudiar el milenio como debe ser a profundidad. Ya estamos avanzando poco a poco. En una sola clase no es suficiente darla. El tiempo se nos va rapidito. Por eso yo te dije, para hablar de milenio nos vamos a llevar por lo menos, yo le pongo unos 2 meses. Siquiera. Unos 2 mesecitos. Y mira que cuando tú ya sepas estas cosas y las domines por completo, serás un maestro, porque estas cosas no hay en nuestra iglesia, ni en los institutos bíblicos. El instituto bíblico te da lo básico, por ahí cositas pequeñitas y ya. Y tú te vas a convertir en un maestro de excelencia del milenio. Entonces, cuando entremos a estudiar Apocalipsis, Dios mío, serás un experto. Porque una vez que entiendas la escatología general y Apocalipsis, toda la Biblia, entenderás toda la Biblia a la vez. Porque ya tendrás lo más básico para dominar la palabra. Gracias a Dios y gracias a su misericordia. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Aquí les activo el micrófono.
Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, ya está activado el micrófono. Llamado pastor, buenas noches. Una Buenas. preguntita. De lo que acabo de escuchar, la iglesia es la novia, pero parte de la iglesia no se va en el arrebatamiento. Esta iglesia que no se va en el arrebatamiento no tiene oportunidad en la gran tribulación, se van directamente a juicio. A ver, otra vez la pregunta. Los que se van al arrebatamiento es la iglesia, es Ya, la novia, pero no ya. toda la iglesia es novia. Entonces, los que se quedan, los que no alcanzaron la estatura de un varón perfecto, ellos no tienen oportunidad de ser salvos en la gran tribulación juntamente con el pueblo de Israel. Bueno, yo no enseño eso. Hablé sobre la teoría del traslado parcial. O sea, hablé sobre las 4 escuelas premileniaristas. ¿Ya? Yo considero que los cristianos que son cristianos tienen una posición en Cristo y se van. Y el que no se va no es cristiano. Así de sencillo. ¿Es o no es? Si está en Cristo, es. Si no está en Cristo, no es. Así que no hay colados que me fui yo. No. Aquí nadie será colado en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, que estas personas, viendo, por ejemplo, que su familia se fue al cielo, que ya están en Cristo, se fueron y se quedaron, bueno, a lo mejor son salvos en la gran tribulación dando la cabeza, porque no habrá libertad de cultos como ahora. Y dar la cabeza por el anticristo, eso lo hacen solo los musulmanes. Ellos sí tienen la escuela del martirio y del sacrificio. Ellos sí, pero en Occidente nadie tiene la escuela para ser decapitado por una causa. ¿Listo, hermano? Pastor Sandro, le Ajá. saluda por Marvin Cabrera. Perdón que no tengo encendida la cámara ahora. Mi estimado, me surge una pregunta. Yo también sostengo la postura pretribulacionista, ¿no? De acuerdo a la escuela futurista. Sin embargo, me surge preguntas en mi cabeza ahora escuchando un poco. Realmente el apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Que seremos librados de la ira. Y pues apoyamos y sostenemos esto de acuerdo al carácter de Dios a través de los tiempos, todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios libró a Noé antes del diluvio, sacó a Lot y a su familia antes de Sodoma y Gomorra. Pero ahora había una pregunta. Ciertamente así sucedió. Ellos fueron librados de la ira de aquel momento, pero no fueron sacados de la tierra, por así decirlo. Entonces, nosotros estamos esperando un arrebatamiento, ¿no? Basado en aquello, pero estos juicios que vinieron a la tierra no sacaron a los hombres de la tierra. Claro, pero ¿cuál es en sí la pregunta, la idea? Esa es mi idea, pues me venía mientras escuchaba la escuela mi tribulacionista, que dice que la iglesia pasará por la gran tribulación, la iglesia estará en la tribulación. Entonces me surge esto mientras estoy escuchando aquello, porque en realidad, por otra parte, Noé no fue sacado de la tierra, Lot tampoco fue sacado de la tierra en aquel tiempo, pero sí fueron librados. Entonces, ¿será que estas preguntas surgen en mi cabeza y quisiera que usted me ayude a aclarar esta situación? Claro, no fueron llevados, pero Enoc sí fue llevado al cielo y Elías también. Eso está en 2 de Reyes 2:11 y Génesis 5:24. Ya, entonces no podemos basar un argumento en el Antiguo Testamento de Noé, de Moisés, que no fueron llevados. Bueno, Moisés dice que desapareció su cuerpo y apareció de nuevo en la glorificación en Mateo 17. Pero en ese tiempo no existía la iglesia. Se dice que Elías y Enoc son prototipos de la iglesia, que ellos fueron trasladados para no haber muerte. Y Elías y Moisés
perdón, Elías y Enoc no murieron, no conocieron la muerte. Y la iglesia no conocerá la muerte en el arrebatamiento. Porque dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que el asunto de que está establecido para los hombres, para todos los hombres, que mueran una sola vez y después del juicio, no se cumplirá cuando vengan el arrebatamiento. Porque millones no morirán, serán transformados. Como pasó con Enoc y como pasó con Elías. ¿Ok? Excelente, muchas gracias, mi estimado pastor. Amén, hermano. Siervo Roberto Jaque por acá. Bendiciones. Cortito, rapidito. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y por eso Dios le traspuso para que no viera muerte. Nosotros caminamos con Dios. La iglesia verdadera camina con Dios. Aquella que no se va simplemente es porque no es la iglesia verdadera. La iglesia Exacto. verdadera es una sola, la que hace la voluntad del Señor. Amén. Claro, exactamente. A eso me refiero, que el que no se va no es iglesia. Así de sencillo, no es iglesia. No es que él no oró, es que él oró 4 horas diarias y él solo oró por el almuerzo. Entonces tú oraste muy poquito, así que tú no te vas con Cristo porque oraste solo 1 minuto. Pero este se consagró, oró 5 horas diarias, así que él sí se va. Imagínate, la salvación sería entonces por obras. Si es así, pues nos ponemos a orar las 24 horas al día para ser salvo, ¿no? Pastor. Sí. A ver, hermano Andrés. Sí, bueno, no sé, Roberto, ¿algo más? Ay, ya, claro. No. Consulta, estuvimos leyendo Mateo 24, 15, donde habla de la abominación desoladora. Ya en algunas clases pasadas recuerdo que nos comentaba que se refiere al anticristo en el momento cuando ingresa al templo en medio de la tribulación. Así recuerdo haberlo entendido en ese momento. Sé que hay algunos que interpretan esa abominación desoladora como cuando en el año 70 después de Cristo se destruyó el templo. Quienes piensan de esa manera pertenecen a alguno de estos grupos que hemos visto hoy día, no sé, me imagino quizás los amilenialistas. No, son los preteristas. Los preteristas. Sí, es otra escuela, es una escuela que hay muchas iglesias que consideran eso, que todo lo que tenía que pasar pasó hasta el año 70 después de Cristo. Hasta ahí llegó Apocalipsis, hasta ahí llegó el anticristo, hasta ahí llegó todo, no hay más que hacer. Los cumplimientos ya están y lo que hoy estamos viviendo solamente es que la iglesia va a esperar el rapto de la iglesia en cualquier momento. Pero no hay nada, no hay anticristo, no hay bestia, no hay falso profeta, no hay nada, porque ya se cumplió. Dicen que el anticristo era César, que le destruyó el templo en el año 70 por la rebelión de los judíos. Claro que César atacó a los judíos porque como ellos eran los reyes, los gobernantes de la tierra en ese tiempo, y hubo una revolución, una rebelión, perdón, una insurrección de los judíos para salirse del yugo de Roma, y lógicamente pues vinieron los romanos que estaban armados y incendiaron Jerusalén, destruyeron el templo y se acabó todo. Hasta ahora no tienen templo. Gracias. Pastor. Amén. Pastor, Mayo por acá. Bendiciones. Hola a todos. Amén. Bueno, un gusto verlo. Bueno, usted decía que hay, me llamó mucho la atención porque uno siempre conoce las escuelas futuristas, ¿cierto? Pero lo que está fuera que tienen otra interpretación, por ejemplo, que usted dijo la preterista, la idealista, ¿y cuál era la otra? La futurista. Futuristas, son las 3. Por ejemplo, usted podría, o no sé si hay algún, digamos, donde acudir para buscar un poquito más información más profunda en relación al tema, o más ampliada, por así decirlo. Claro que sí. Aún más, ya hablé sobre el preterismo. ¿Hablé con ustedes o no? Ya hablé, ¿no? ¿Se acuerdan? No, sí, correcto, pero como... Perdón, pero como algún libro relacionado que trate de estas dos escuelas. Ya, claro que sí.
te vamos a dar todas esas escuelas. Claro, Sí, porque hay que yo- poner, hay una escuela. Ahora, yo les recomiendo, ¿dónde está mi libro? Por ahí dejé mi libro rojo. Ahí están las escuelas que yo estoy citando, la de Pentecost, es un libro grueso que usted lo tiene. sí, Ya, entonces ahí estudien ese libro grueso así, ¿ah? Eventos del porvenir. ¿Sí o no? Entonces lean ese libro que ahí están todas las escuelas explicadas. Ese es buena, un, buena, un librazo que no hay otro como ese. buena. En cuanto al tema, me saco el sombrero a este autor. Gracias, pastor, gracias. Gracias. Listo. Bien, siguiente pregunta. Hay más preguntas. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Gracias por estar siempre presente. Miren, ¿se acuerdan que eliminé como 20? ¿Cuántos hubieron la semana pasada? Como 26. ¿Cuántos hay ahora? Lo mismo. ¿Se dan cuenta que los que eliminé no estaban en las clases? ¿Sí ven? Así que si tú no puedes pagar, por favor, habla conmigo. No te sientas mal. Habla conmigo y nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Bendiciones a todos. Dios me lo bendiga. Igualmente, Chao, pastor. chao, chao. Tengo una buena Amén. semana. Gracias, pastor. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones para todos. Excelente la clase.